Bienvenidos hermanos al módulo 8 de nuestra clase de homilética. Hemos llegado al final del curso. Este es el último video y hoy vamos a hablar de la vida del pastor, la vida del predicador. Leemos en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La recomendación del apóstol Pablo a su hijo espiritual, Timoteo, era que tuviera cuidado de sí mismo. No era esta una referencia a su salud, aunque seguramente le preocupaba. Pero si vemos el contexto, la preocupación de Pablo a su discípulo era que él pudiera seguir siendo un instrumento en las manos de Dios para seguir siendo usado para continuar la obra a la que Dios lo llamó, la obra de predicar el Evangelio. Noten las últimas palabras de este versículo: porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La parte importante de la predicación es que una vez que la palabra de Dios hace el efecto en el predicador, entonces el predicador queda capacitado en una posición de poder ser instrumento en las manos de Dios para que otros que oigan su mensaje también sean salvos. Entonces de esto se trata nuestro módulo en esta ocasión. Entonces vamos a ver tres aspectos de la fuente del predicador. Primeramente, la fuente de su poder. Como predicador, manténgase ungido. Dijo el famoso predicador Emerson: lo importante no es lo que se aprende, sino con quién se aprende. Esto está tomado del libro Sermón Eficaz, que iba a hacer yo parte de la lectura de esta clase en este semestre, pero no pude encontrar este libro en forma digital para que ustedes tuvieran acceso, pero aquí está la información si ustedes quisieran comprar ese libro. Muy bien, manteniendo eso en mente, entonces lo primero que tenemos que decir acerca de esto es que el predicador, por más obvio que parezca, debe ser salvo. Ustedes recuerdan las palabras que le dirigieron a nuestro Salvador, a sus enemigos: médico, cúrate a ti mismo. Y como dijo la cita de Emerson, es importante a quién vamos a escuchar. ¿Cómo vamos a escuchar a alguien que no se ha apropiado las verdades que quiere comunicar a la audiencia? Un predicador no puede compartir lo que no tiene. Yo les puedo compartir algunas anécdotas chistosas acerca de esto. En mis años de la universidad había un compañero al que le habíamos testificado mucho, varios cristianos, no solamente yo, y era muy amable, aceptaba escuchar, pero nunca tomó una decisión. El lugar donde él pagaba alojamiento, la señora había tenido un matrimonio muy accidentado, el esposo la había dejado y estaba deshecha emocionalmente y espiritualmente. Y él mismo nos platicó que tratando de traerle un poco de consuelo a ella, le dijo: mire, yo le voy a decir lo que a mí me han platicado. Yo, la mera verdad, no he puesto nada de esto en práctica, pero me han dicho muchos cristianos
que poniendo uno su fe en Cristo, Él nos ayuda a llevar las pruebas y las cargas que llevamos en esta vida, nos da consuelo y nos ayuda a seguir adelante. Yo, la verdad, no lo he puesto en práctica, pero pruebe usted a ver si a usted sí le funciona. Es increíble, ¿verdad? Pero él estaba convencido intelectualmente en su mente, pero no estaba convertido en su corazón. En otra ocasión, un joven que comenzaba a venir a la iglesia me insistía, pastor, venga, háblele a mis tíos. Él vivía con sus tíos en ese tiempo. Y fui atendiendo a su invitación, y los tíos, el tío varón era muy receloso, no quería escuchar nada. La tía, no de muy buena gana, se sentó ahí en la sala para escucharme, y al tratar yo de compartir el evangelio con ella, este joven interrumpía en su ansiedad de que su tía escuchara, y pastor, dígale de esto, y pastor, menciónele acá este otro versículo. Y ella, un poco impaciente, pero también de una manera que me pareció muy humorística, le dice, mira, tú cállate, primero que se te quite lo borracho y luego tú das consejos de la Biblia. Entonces se demuestra este punto que estoy tratando de probar, de mostrar aquí. No puede uno compartir algo que simplemente no tiene. Mire, el mensaje de un telegrafista, y claro, esto ya pasó de moda hace muchos años, pero el mensaje de un telegrafista era transmitir pulsos eléctricos por medio del aparato de telégrafo, y en el otro lado llegaba un mensaje, y realmente los que recibían el mensaje no necesitaban saber nada de la vida privada del telegrafista, ¿no es así? No les importaba si era joven, viejo, si tenía algún defecto físico, y por supuesto mucho menos de su vida privada, su carácter moral, su estado espiritual. Nada importaba. Lo que importaba era que llegara el mensaje. Bueno, en cuanto a lo que se trata de comunicar la palabra de Dios, las verdades del Evangelio, aquí sí importa mucho quién transmite el mensaje. Así que lo primero que debe de asegurarse el predicador es que uno sea salvo. Y una vez más, podría yo compartir muchas experiencias de predicadores que escuché dar su testimonio de que algunos de ellos, en un caso particular, un evangelista, después de más de 30 años de estar predicando el evangelio, él se dio cuenta que él mismo no era salvo y necesitaba tomar ese paso y tomar esa decisión. Y no solamente el predicador debe ser salvo, si ya es salvo, el predicador además tiene que ser santo, no, porque no puede transmitir lo que no es. Su voz, sus gestos y en general toda su vida van a hablar de su espiritualidad como pastor. Decía otro predicador, Bushnell, la predicación no es otra cosa que la explosión de una vida que primero se ha cargado de fuerza en las regiones en donde Dios mismo está entre los fundamentos del alma. Dios trabaja en los corazones y Dios enciende el fuego en los corazones, y uno no podrá comunicar las verdades del Evangelio con eficacia si primeramente uno no ha tenido
esta relación íntima con Dios en privado, viviendo en santidad cerca de Él. Recuerda el rostro de Moisés. La Biblia nos dice que el rostro de Moisés se iluminó tanto después de estar en la presencia de Dios, que cuando salía a hablar al pueblo se tenía que cubrir con un manto para poder estar delante del pueblo de Israel. También Lucas 24:49, el Señor Jesucristo dejó esta instrucción a sus discípulos: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y hermanos, haremos mucho bien nosotros, y todo predicador haría mucho bien a su congregación, a su audiencia, si antes de salir a predicar al púlpito, uno se queda en su Jerusalén, llámese su estudio, su oficina, su despacho, su rincón donde prepara sus mensajes, hasta que esté seguro que tiene la unción del Espíritu Santo, hasta que esté investido de poder de lo alto. Whitefield, el famoso predicador del siglo XIX, pasaba horas en oración con la Biblia abierta antes de poder hacer sus sermones, rogando a Dios. Y hermanos, todo lo que hemos estudiado en este semestre ha sido la mecánica de la predicación, pero por eso teníamos que tocar este tema. Todo lo que hemos aprendido de nada valdrá si primeramente nosotros no buscamos tener esta unción de lo alto. Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, a menudo pasaba Él mismo la noche a solas, la noche entera en oración. Además de ser salvo, además de ser santo, el predicador debe ser persuasivo. Su mensaje debe estar primero firmemente arraigado en su corazón y en su mente. Uno no puede comunicar con efectividad y uno no va a convencer, a persuadir a nadie si primeramente uno no está persuadido en su mente y en su corazón del mensaje que quiere comunicar. El predicador que no está convencido de su llamado a predicar no tendrá poder de persuasión en su predicación. Mire lo que dice la Biblia en Efesios 4, del 11 al 13. Y Él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando he tenido la bendición y la oportunidad de predicar mensajes para mover a jóvenes a entregar su vida a servir al Señor, he usado esta frase en repetidas ocasiones. El ministerio no es para aquel que cree que puede ser feliz en el ministerio, en el pastorado. No, el ministerio es para aquellos que saben que no serían felices haciendo otra cosa. Muchos que no son llamados pueden hacer la obra de pastor, y conozco muchos que predican, predicadores laicos en ausencia de un pastor, y no lo hacen tan mal algunos de ellos, pero no tienen el llamado y ellos lo saben, o por lo menos algunos que conozco lo saben. No es su llamado. Y todos aquellos que han intentado entrar al ministerio sin tener el llamado no progresan,
no prosperan. Así que si alguien necesita estar convencido de que Dios lo llamó para poder comunicar el mensaje de la palabra de Dios con poder, es el pastor. Miren lo que dijo Pablo, 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Porque recuerde, el pastor apela a la voluntad, no al intelecto. La diferencia de una conferencia sobre cualquier tema, medicina, química, política, computación, el tema que sea, trata de comunicar y transmitir conocimiento, información, datos, mientras que la predicación es el intento por medio de un canal humano para que Dios mueva el corazón y mueva la voluntad del hombre a cambiar de vida, a cambiar de rumbo. Y eso es la labor del predicador. Ahí está la diferencia, hermanos, en esta clase de convicción que debe haber en el orador. Ahí está la diferencia entre predicar y decir misa. Todos aquellos que hemos sido expuestos a escuchar misa o aún las homilías del Papa mismo, no sé ustedes, pero puedo yo sentir como si estuviera escuchando a Siri o como si estuviera escuchando un loro, un animal que puede repetir y reproducir sonidos y palabras humanas, pero que no las siente, porque en el caso de los loros no las entiende. Así siento yo los mensajes de la gran mayoría de los sacerdotes y del Papa mismo, aunque debo admitir y reconocer, he escuchado a algunos sacerdotes apasionados en su mensaje, pero son la excepción y no la regla. En cambio, cuando un predicador tiene el fuego de Dios ardiendo en su alma, va a comunicar el mensaje no solamente con palabras, con su vida entera. Los poros de su piel van a exhibir, van a emanar ese deseo, ese ardiente fervor de ver que la palabra de Dios haga efecto en las vidas de las personas. Ahí está la diferencia y por eso el pastor debe ser persuasivo. En segundo lugar, ¿dónde está la fuente de su preparación? Entonces el pastor, el predicador no solamente debe de mantener la unción, debe mantener su capacidad, debe mantenerse capacitado. El predicador debe ser un hombre de el libro. ¿Qué libro? Solo hay uno. El caballero inglés Sir Walter Scott, escritor inglés, dijo en una ocasión: tráeme el libro. Y antes de que le preguntaran qué libro, él contestó: no hay más que un libro, refiriéndose a la Biblia. Y hermanos, un abogado debe ser experto en el código legal, en las leyes de su país, de su estado, de su región. Un médico debe ser versado en anatomía, farmacología, en todo lo que tiene que ver con el bienestar físico de sus pacientes. Un ingeniero debe ser experto en los códigos de construcción,
en las matemáticas y en otras artes relacionadas a su área de trabajo. Y de la misma manera, el predicador debe ser experto en la Biblia. No hay excusa para no serlo. Y por supuesto, yo no puedo decir, y no sé de nadie que pueda decir, ya sé todo lo que se debía saber de la Biblia. No, pero a lo que me refiero es que esta búsqueda, este crecimiento, este aprendizaje de la palabra de Dios debe de ser una empresa de toda la vida que nunca termine, porque cuando dejamos de aprender, dejamos de enseñar. Uno como pastor, como predicador, debe tener un plan de lectura diaria, de alimento espiritual. Recuerda las palabras del Señor Jesucristo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y debe ajustarse a su plan religiosamente, y aquí sí literalmente podemos decir eso, religiosamente debe apegarse al plan de su estudio, lectura. Y hay un mensaje entero que yo podría compartir sobre 5 cosas que podemos hacer de la Biblia: leerla, meditar en ella, estudiarla, memorizarla, pero sobre todo vivirla. El predicador que lee ávidamente, un predicador que lee ávidamente la Biblia todos los días, nunca estará escaso de mensajes para predicar. Y yo francamente no entiendo, en mis casi 35 años en el ministerio, cuando escucho pastores, predicadores que dicen que no saben qué predicar, que se les han acabado los temas. Y bueno, hermanos, parte de eso es porque han sido predicadores de mensajes temáticos. Tarde o temprano probablemente se les van a acabar los temas. Pero si uno predica expositivamente y si uno predica textualmente, hermano, nunca acabará de predicar la Biblia. Déjeme compartir esto. El pastor W. A. Criswell, pastor de la primera iglesia bautista, de la cual fue pastor George Truett, de quien hemos hablado aquí. Él fue pastor después del Dr. Truett, que fue pastor ahí por 43 años, me parece, que les había dicho. El pastor Criswell predicó allí por otros 45, 47 años. O sea que en un periodo de como 95 años, escuche bien, esta iglesia solamente tuvo 2 pastores. Pues bien, el Dr. Criswell escribió un libro, y aquí va a aparecer en pantalla, para predicadores. Allí en este libro él relata que él predicó expositivamente por toda la Biblia y se tardó 17 años y 8 meses. En otra ocasión, para un servicio especial de fin de año, predicó desde las 7:30 de la noche hasta medianoche y predicó a través de todos los libros de la Biblia. Por supuesto, no podía ser en detalle, pero hermanos, la Biblia es tan amplia que si uno pasa tiempo en la Biblia, no veo cómo se le vayan a acabar los temas para predicar. El predicador debe ser un hombre que constantemente esté estudiando, no debe parar de aprender. Como acabo de mencionar hace un ratito, continúe sus estudios. El hombre que deja de aprender, deja de enseñar. Estudie sobre otras disciplinas. Yo he estado bajo la predicación de varios hombres en iglesias cuando he ido a visitar, y escucho, por ejemplo, predicadores que condenan la evolución, pero nunca dan un argumento.
Dicen que ellos creen firmemente en la creación, que la Biblia es la verdad, y yo también. Pero la gente quisiera escuchar algunos argumentos de la ciencia, porque la ciencia apoya la creación, no la evolución. Y el pastor debería versarse, documentarse sobre eso, y los argumentos que yo escucho eso, pero no nos vamos a meter en eso ahora. Entonces, ¿cuándo? Así que el pastor debe ser curioso y estudioso de otras áreas, de otras disciplinas. Mire, podemos aprender cosas básicas del cuerpo humano. Hay muchas lecciones que aprender acerca del cuerpo humano sin necesariamente llegar a ser médicos. Obviamente no nos vamos a pasar 5 o 6 años en la escuela de medicina para saber lo que sabe un médico, pero por lo menos entender mejor esas áreas que nos sirven no solamente como ilustración, sino para poder, si me permite usar esta expresión, salir de ignorantes de algunas de estas áreas. Aspire a grados académicos más altos, no para presumir, no para colgar sus títulos en la pared, en su oficina, en su despacho, para que todo el mundo le aplauda. No ese es el motivo. Cuando yo fui a estudiar al seminario, yo me fui a estudiar la maestría en divinidades. Y lo hice a nivel de maestría porque yo ya tenía mi grado académico a nivel universitario. Entonces, para dedicarme solamente a estudiar lo que me interesaba, me metí al programa de maestría. Yo nunca me imaginaba, ni pensaba, ni me atraía tener una maestría, pero lo conseguí. Años después, con el pasar del tiempo y el pasar el tiempo en el ministerio, se presentó la oportunidad de continuar los estudios y de hacer un doctorado. Y yo no pensaba de que yo necesitaba un doctorado. Se presentó la oportunidad de adentrarse más en estudios bíblicos a un nivel todavía superior, y con la motivación de mi esposa y mis hijos, lo hice. Y después el otro doctorado. Pero les soy sincero, hermanos, la Biblia dice: no queráis que nadie os llame Rabí, advirtió el Señor Jesucristo. Y yo no busco que me llamen por ese título. Yo prefiero que me digan hermano Torres, pastor Torres, porque el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Así que cuando yo los animo a buscar grados académicos más altos, no es por presunción, es por su preparación, para beneficio de sus oyentes, para que usted sea más diestro en el escudriñar la palabra de Dios y en su preparación para presentar estudios bíblicos y mensajes bien preparados, dignos del Señor a quien nosotros representamos. El pastor, el predicador, debe ser un hombre de lectura. Lea ávidamente buenos libros, lea buenos comentarios, hágase de una buena biblioteca. Los consejos que nos dieron a nosotros en el tiempo de estudiantes de seminario eran: cómprense libros antes de que se casen, porque después es muy difícil. Y traté de hacerlo. Pero ahora, le voy a ser sincero, ahora hay muchos recursos en forma digital, incluso la Biblia, en línea. Y aquí hay 2 sitios en el internet que yo le quiero recomendar. Está la Biblia, el sitio Bible Gateway,
que tienen la Biblia en muchos idiomas y en muchas versiones. Muchas de las versiones, por supuesto, nosotros no las recomendamos, pero no obstante están allí al alcance. Y está este otro sitio que se llama Bible Hub, y también este sitio de internet tiene, este es incluso más completo, tiene léxicos, tiene comentarios, tiene la Biblia interlineal, tiene, en fin, muchísimos recursos. Desafortunadamente muchos de esos recursos, la gran mayoría, están en inglés, así que esa es otra área donde yo también los quiero animar a que busquen la excelencia, aprendan el idioma inglés. El idioma inglés no necesariamente para hablarlo, pero sí les abre todo un mundo, un tesoro de riquezas para su estudio y su preparación. Y hágase, como dije, de una buena biblioteca digital. Hace años un hermano me regaló en CDs una buena biblioteca digital, y una vez más la gran mayoría de los libros ahí eran en inglés, pero se hizo obsoleta. El sitio que le recomendé, Bible Hub, prácticamente tiene esos recursos. Una biblioteca digital en español muy completa es Logos. Nosotros en CBL hemos querido tener una biblioteca e incorporar Logos a la biblioteca, a la que tuvieran acceso todos los estudiantes, pero no pudimos llegar a un acuerdo con ellos para que nos dieran una licencia corporativa. Solamente venden licencias individuales, así que cada estudiante tendría que comprar el programa, y no es muy caro por todo el material que tiene, pero yo entiendo, para la gran mayoría de ustedes, nuestros estudiantes en Sudamérica, es inalcanzable, está en los cientos de dólares, pero si usted lo pudiera llegar a comprar, sería una gran bendición. Y pongo esta última expresión aquí de sollozo, de llanto, porque muchos de los libros que yo he arrastrado, empacado y desempacado en tantos lugares que he vivido, en la costa del oeste, ahora en la costa del este, en México, en Estados Unidos y otra vez en Estados Unidos, he desempacado y empacado tantos libros. Mis hijos se han quejado porque ellos son los que han tenido que cargar muchas de esas cajas de libros, y la queja de ellos había sido: ay papá, ¿por qué cargamos con tantos libros? Ni los lees, dicen ellos. Y la verdad de las cosas es que en las últimas veces que me he mudado, he tirado así a la basura libros que realmente no puedo ya cargar con ellos. ¿Por qué? Porque ahora tengo acceso a recursos digitales, y con todo el dolor de mi corazón me he deshecho hasta de libros nuevecitos, pero que ya están disponibles en forma digital. No tiene caso de seguir cargando con ellos. Después he pensado, quizás los podría vender, y los debería vender, pero en fin, hágase de una buena biblioteca. Ahora, al mantenerse informado, no solamente hay que mantenerse en su capacitación, pero también manténgase informado. El predicador debe estar al tanto de las necesidades de sus miembros. Creo que nuestro autor, Samuel Vila, en el manual práctico de homilética, él habla acerca de eso, ¿verdad? Visite a sus miembros. La palabra de Dios dice en Proverbios 27:23, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Y la única manera de hacerlo es estar en contacto cercano con ellos. Visítelos, hagan actividades juntos, planeen actividades en la iglesia donde pueda la gente acercarse a usted a ellos, conocer sus necesidades. Mantenga una política de puerta abierta. Yo sé que muchos pastores se quejan, sobre todo los de iglesias muy grandes, de no tener privacidad. La gran mayoría de nosotros no tenemos ese problema.
La gente necesita saber que pueden acudir a su pastor a cualquier hora, si es necesario. Y mantenga también una política y horario de consejería, dependiendo del tamaño de su congregación. Puede usted anunciar, ¿verdad?, de tales días, de tal y tal día, a tales horas, estoy disponible para consejería y para orar. Y dije, mantenga una política, no nada más el horario, porque si se trata de aconsejar hermanas, debe tener cuidado extra y tener cerca o a la vista a alguien, por medio de tener una ventana, aunque no se oiga, pero que lo vean desde afuera, que si tiene que aconsejar a una hermana o aún tener a su esposa. Algunos pastores acostumbran eso, tener a su esposa a un lado. Si la hermana no puede tener esta confianza de buscar el consejo del pastor, teniendo el pastor a su esposa a un lado, se crea un problema. Pero mantenga una política abierta, no dé lugar al diablo. Muchos pastores han sido tentados por no tener el cuidado en su trato con las hermanas. Otro aspecto muy importante es practique la predicación preventiva más que la predicación correctiva. Creo que por allá en el módulo 1 mencionaba yo esto acerca de este tipo de predicación. La gran mayoría de los pastores que yo conozco predican correctivamente, o sea, andan, como yo llamo, como bomberos, apagando fuegos aquí y allá. Hay problema de chisme, bueno, el domingo voy a predicar acerca del chisme. Hace falta levantar los fondos de la iglesia, voy a predicar sobre el diezmo. Se está descuidando la visitación, voy a predicar sobre el evangelismo. No, hermano, por eso la predicación textual y expositiva, Dios sabe las necesidades mejor que nosotros de nuestros miembros, y uno nunca se imagina cómo la palabra de Dios satisface aún con mensajes textuales que probablemente no tienen nada que ver por la situación por la que está pasando la congregación, que le vendrá como agua fresca a un alma sedienta. Entonces recuerde más bien eso. Cuando nosotros predicamos para edificar, para sanar, para levantar a la congregación, uno va a ver mejores frutos. En vez de predicar, por ejemplo, contra la fornicación, predique sobre los principios de lo que es una relación sana, limpia, santa delante de Dios entre los jóvenes y las señoritas. Y eso trae a la larga muchos mejores resultados. La gran mayoría de las iglesias, repito, predican correctivamente y tiene eso, valga la redundancia, que corregirse. Debajo de esto, mantenga esto en mente: predique para edificar, no para derribar. Algunos utilizan el púlpito como un paredón, como un lugar en donde hay que azotar a los pecadores. Predique como el Señor Jesucristo, con verdad pero con amor. Predique para sanar, no para disciplinar. La disciplina no se hace en público. Si usted necesita disciplinar a alguien como pastor, busque hacerlo a solas, en privado, como dice la Biblia, primero estando usted y él solos, y luego llamando a un testigo. Yo he hecho eso muchas veces, y he llamado a veces a algún diácono como testigo para que cuando yo tengo que disciplinar, llamar la atención a un hermano, no se vaya de ahí torciendo mis palabras,
como a fin de cuentas muchas veces me ha pasado que de todos modos lo hacen, pero por lo menos hay alguien allí de testigo que mi deseo era levantar, edificar, restituir y no alejar de la iglesia a alguien. Predique para equipar, no para retribuir. Muchos pastores utilizan el púlpito para vengarse y eso es indecible, eso es inapropiado. El púlpito no se hizo para eso. Mantenga eso en mente. El predicador tiene que mantenerse informado de lo que pasa en su alrededor, como por ejemplo sería ridículo no tomar las circunstancias de esta pandemia por la que estamos pasando para sacar de allí lecciones espirituales, para alentar los corazones de los hermanos en las circunstancias adversas por las que muchos estamos pasando: carencia de trabajo, carencia de alimentos, carencia de recursos, y en algunos países como Venezuela la opresión política del gobierno, enfermedad, en fin, todo lo que esta pandemia nos ha traído. Entonces hay que mantenerse informados, y digo esto porque hace muchos años estábamos en México ayudando mi esposa y yo a comenzar una iglesia, unos misioneros americanos, y ocurrían cosas localmente y a nivel estatal o nacional, y el misionero americano ni cuenta se daba porque él siempre sintonizaba por cable las noticias de su país, de los Estados Unidos. Y cuando los hermanos empezaban a comentar sobre los acontecimientos políticos, el misionero no sabía nada de eso y se perdía de una gran oportunidad para instruir a los hermanos, guiarlos con la Biblia en cuanto a esas circunstancias. Entonces el pastor debe mantenerse informado, vea y escuche las noticias. Las redes sociales desafortunadamente se están haciendo indispensables porque las noticias a veces corren más rápido por las redes sociales que por otros medios. Pero por favor, no crea todo lo que ve en Facebook. Que uno debe de tener discernimiento. Yo me he sentido tentado tantas veces de alejarme de eso porque es una trampa, es una manera muy sutil de perder el tiempo, de enfrascarse en asuntos que no le conciernen a uno, de meterse en discusiones con otros. Es a veces difícil resistir la tentación cuando hay una discusión ahí trivial sobre que si la salvación es por obras o si no, que si la Biblia autoriza pastoras o no, y la inclinación natural de uno como predicador es involucrarse en esos debates y dar uno su opinión y compartir versículos. Es bien difícil resistir la tentación, pero lo tiene que hacer. Pero hay que tener cuidado con eso. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo. Pablo está hablando acerca de los atletas que se abstienen de muchas cosas, y él dice, yo no golpeo al aire, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y qué triste es cuando los predicadores caemos en pecado, cuando predicadores tienen que salir del ministerio, cuando los predicadores dejan de ser dignos de pararse detrás del púlpito. Aquí repito las palabras de Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a otros. Nunca
podremos ser demasiado cuidadosos en nuestro andar con Dios cada día. Y quiero puntualizar este punto, hermanos, porque como dije hace un rato, todo lo que hemos aprendido acerca de la predicación no vale absolutamente nada si primero nosotros no caminamos en santidad delante de nuestro Dios. Gracias, hermanos, por su atención. Gracias por estar conmigo en este semestre. Ha sido una bendición compartir con ustedes. Dios les bendiga.